Hola, hola, bienvenidos a este podcast llamado Información y Redes. Hoy tenemos un tema que ha causado revuelo a nivel mundial y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Hablaremos sobre la desinformación como problema epistemológico. Así es, Wendy. Y para entenderlo vamos a usar un caso increíble. Es el de Pierre Sandler. Él no era cualquier persona. Fue secretario de la prensa del presidente John F. Kennedy y corresponsal internacional de ABC News por décadas. Es decir, era un profesional cuya labor consistía precisamente en verificar información, detectar mentiras y contrastar fuentes. Regresamos al principio, la importancia de las fuentes de información y poder identificar qué son fuentes confiables y qué no. Compañeras, pero tengamos presente que en 1997 se convocó una rueda de prensa mundial para presentar una supuesta conspiración sobre ese accidente de vuelo 800 del Tegua, asegurando que el avión pues había sido derribado por un misil del gobierno estadounidense. Sí, si recordamos las noticias en esa oportunidad, hablaban mucho de una prueba definitiva, la cual según investigadores era un documento falso que hasta un niño de primaria hubiera podido detectar, ¿no? Algo increíble. Pero bueno, cada una de ustedes desde sus diferentes perspectivas nos van a ayudar a comprender en compañía de nuestros oyentes. Helen, cuéntanos un poco desde tu experiencia como docente de filosofía en Unimpau, ¿cuál ha sido esa noticia o información que has escuchado por tus estudiantes que te ha hecho negar tus estudios y hasta dudar de tu propio conocimiento, Helen? Pues imagínate, Wendy, que recuerdo que en mis primeros días de docente veníamos saliendo de la pandemia, cuando uno de mis estudiantes me mostró un artículo de un periódico muy popular. Es El Espectador, donde hablaban de una segunda pandemia y que volverían a cerrar todo. Fue un caos en el aula, los estudiantes tenían miedo, incertidumbre y lo peor, la persona que mostró la información nunca verificó si la fuente era confiable, ni siquiera si el artículo era realmente del espectador. Fue tan chistoso porque dije, chicos, calma, no he escuchado de eso, dejen esto que no los abrume. Investiguemos, empecemos a verificar en páginas web, así sea también del espectador. Y resulta que no había nada. Comenzamos a buscar en otros portales y dimos con un video de un periodista donde relataba que personas inescrupulosas estaban compartiendo información falsa sobre una pandemia, solo con el fin de aumentar pues las visitas. Todos en clases se reían demasiado y el chico que compartió la noticia se fue de clases, la verdad, muy apenado. Entonces, surge esta gran pregunta. ¿Cómo un experto de información terminó siendo víctima de la desinformación? Sí, Helen, entiendo, es muy chistosa tu anécdota, la verdad, pero me gustaría felicitarte y recalcar tu gran labor al investigar bien antes de entrar en pánico. Y tu pregunta la puede explicar más a fondo la señorita Paola, estudiante de noveno semestre de psicología. Comencemos con el sesgo de confirmación. ¿Qué es? ¿Cómo funciona en este caso? Pues el sesgo de confirmación ocurre cuando aceptamos con mayor pues la facilidad de aquello que coincide con nuestras creencias previas. ¿Qué pasa? Que la mente humana es algo maravilloso, puede convencerte de algo que no tiene veracidad ni fuentes, pero aún así tú puedes creerlo y permitir que las cosas más absurdas tomen el sentido. El caso de Salinger, él ya tenía una profunda desconfianza hacia el gobierno y la estructura de poder. Por eso, cuando encontró el documento conspirativo, no lo analizó con suficiente distancia crítica. Pues sí, pues lo que me llamó mi atención de este caso en específico, eh, es que falló, es que no falló por la falta de inteligencia o de experiencia. Hasta de hecho tenía décadas verificando información y enfrentando interrogatorios de la prensa.
Sí, claro, el caso demuestra que los sesgos cognitivos no distinguen a nivel educativo ni trayectoria profesional. Incluso alguien entrenado podría detectar mentiras, puede terminar creyendo algo falso si eso confirma su visión del mundo. Entonces, muchas gracias, Helen y Paola. Ahora, Isabel, desde tu experiencia como profesional en comunicación social y actual periodista de UC Noticias, como experta en revisión de fuentes, cuéntanos cómo hubieras evitado, estando en la actualidad en un puesto como el de Pierre, que esta desinformación te hiciera pasar el oso de tu vida al punto de convertirse en un fenómeno conocido a nivel mundial. Gracias, Wendy. Claro que sí. Desde mi punto de vista y en la larga trayectoria de mi carrera como comunicadora social, he aprendido que el hecho de que una fuente sea anónima o se mantenga en el anonimato no quiere decir que sea real si esta no es verificada. Tener claro la importancia de las fuentes de información, como lo son las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias, antes de compartir cualquier cosa vista en Internet, ya que en la actualidad, si tú subes algo a la red y en menos de un día se ha hecho viral sin saber siquiera si la información es verificable o tiene fundamentos. Ahora bien, hablaba nuestra compañera Paula de la mente humana y me parece importante recordarles esto. El problema es que el cerebro muchas veces procesa la información contradictoria como una amenaza. Entonces preferimos aceptar aquello que nos hace sentir seguros y reafirmados. Por eso el conocimiento humano tiene límites. No somos sujetos completamente objetivos. Nuestras emociones fluyen constantemente en lo que creemos. Y porque podemos decir que el síndrome de Pierre-Salinger sigue vigente hoy, Isabel, usted que tiene más ese empape de las redes y toda la parte de la comunicación. Wendy, porque actualmente las redes sociales y los algoritmos amplifican muchísimo más este fenómeno. En el caso de Salinger, la teoría conspirativa circulaba en los primeros foros de Internet de 1996. Hoy las noticias falsas pueden llegar a millones de personas en cuestiones de minutos. Y mientras más emocional sea el contenido, más posibilidades tiene de viralizarse. Entiendo. Para finalizar, cada una compartirá una breve reflexión para nuestros oyentes. Bueno, Wendy, yo creo que en este caso, pues demuestra que verificar fuentes y constatar de información es una responsabilidad ética fundamental. También entendí que las tecnologías y los algoritmos influyen mucho en nuestra percepción de la verdad. Así que debemos aprender a analizar críticamente. Pues compañeras, desde la epistemología, este caso nos recuerda que el conocimiento humano siempre puede verse afectado, puede ser por emociones y sesgos. Sí, claro, comprendo, chicas. Y finalmente, pienso que combatir la desinformación requiere pensamiento crítico, responsabilidad y conciencia de que incluso las personas más preparadas pueden equivocarse. Muchas gracias, chicas, por escucharnos. Chicos, nos vemos en 8 días desde su podcast favorito, Información y Redes. Un beso. Muchas gracias por su participación, Isabel, Helen y Paola. Que tengan una excelente noche. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Que estés muy Gracias, bien. Wendy.